Buenos días a todos, es un gusto estar entre ustedes en esta jornada de psicocardiología. Gracias a la invitación de la profesora Mirta Lang desde Cienfuegos, Cuba, tengo el placer de estar en contacto con ustedes para evaluar algunos aspectos relacionados con la psicocardiología. Mi nombre es Teresa Rodríguez Rodríguez, soy psicóloga de profesión, doctora en ciencias psicológicas, profesor titular e investigador titular, y laboro en el Hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima, que está situado al centro sur de la ciudad de Cienfuegos, en Cuba, y me desempeño como psicólogo de la salud y también como jefe del Departamento de Ciencia e Innovación Tecnológica de esta institución. Muchas gracias a todos y que tengan una fructífera jornada. Comienzo presentando la conferencia que hoy voy a dictar para ustedes y que hemos titulado Consideraciones actuales en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares desde la psicocardiología. Es imprescindible remitirnos a la historia del estudio de las enfermedades cardiovasculares para hablar de la psicocardiología. Así, estamos obligados a hablar de los estudios Framingham desarrollados en los Estados Unidos hace aproximadamente 60 años, cuando las enfermedades cardiovasculares se convirtieron prácticamente en una epidemia en América. Para entonces se desconocían cuáles eran los principales factores o causas de estas enfermedades y los estudiosos de esta problemática identificaron finalmente que en la aparición de las enfermedades cardiovasculares coexistían factores de riesgos biológicos, factores de riesgos psicológicos y factores de riesgos sociales, determinándose los principales factores de riesgos tradicionales como la hipertensión arterial, las dislipidemias, la diabetes mellitus y asociados también a factores conductuales como hábitos tóxicos como el tabaquismo, hábitos conductuales como el sedentarismo y la obesidad, y se asociaron también factores psicológicos como el estrés, la ansiedad, la ira, hostilidad y la ansiedad. No podemos dejar de mencionar que estas enfermedades en estos momentos cobran vida a 17.5 millones de personas en el mundo y que además son prevenibles. También así estamos hablando de otras corrientes o de otras ciencias como la medicina psicosomática, donde se abordó de manera importante a final del siglo XIX, a principios del siglo XX, la estrecha relación entre el cuerpo y las enfermedades y los componentes emocionales. La medicina conductual, por su parte, fundada específicamente en el año 1977 en la Conferencia de Yale, pues aboga por la prevención de aquellos aspectos conductuales que tienen que ver con la aparición de enfermedades y padecimientos cardiovasculares y otros padecimientos también. Y la cardiología preventiva se ocupa o se ha ocupado fundamentalmente de estudiar los factores tradicionales y de prevenir estos factores tradicionales para evitar las enfermedades cardiovasculares. No podemos dejar de mencionar el importante papel de la psicología de la salud que surge en la década del 70 en los Estados Unidos como ciencia y como rama de las ciencias madre, donde se abogan por las variables subjetivas del proceso salud-enfermedad. Y derivándose de esta ciencia madre, pues aparece la psicocardiología como una ciencia o una disciplina que aborda en la enfermedad desde lo subjetivo en combinación o en contexto con los aspectos importantes que aporta la cardiología como rama específica o como especialidad médica. Así hemos hecho un recuento muy a grandes rasgos de cómo se han nutrido los diferentes saberes y todo el estado del arte referente a la enfermedad cardiovascular y todos los factores que la generan y la empeoran en su curso. Pero a tantos años de hablarse de esta temática, vemos que aquí en la pantalla reflejado cómo hay una ruptura entre el discurso y la acción, es decir, las ciencias médicas y las ciencias psicológicas no acaban de interconectarse, de ponerse de acuerdo para, mediante diferentes formas de intervención y vías específicas, trabajar, prevenir, tratar, rehabilitar las enfermedades cardiovasculares.
Son muchos los trabajos que abogan sobre esta problemática, pero consideramos que aún son insuficientes las acciones para poder contrarrestar de manera efectiva la aparición y el desencadenamiento de estas enfermedades y evitar muertes, que en concepto de la Organización Mundial de la Salud y de los grandes estudiosos de las ciencias que se ocupan de estas enfermedades, el 80% son prevenibles y evitables, sobre todo si se trabaja y se tiene en cuenta de manera minuciosa todos los factores de riesgo que dan lugar a la aparición de estos padecimientos. Por tanto, podemos decir que se necesita de manera inmediata, casi de manera emergente, un fuerte apretón de manos entre la psicología y la cardiología para ponerse de acuerdo en toda la actuación referente al campo de estos procesos. Por tanto, quisiera, a partir de estos momentos, socializar algunos aspectos, algunos enfoques y algunas metodologías que hemos trabajado durante varios años en el campo de la psicocardiología, tanto en la promoción, en la prevención, en la rehabilitación, en el diagnóstico y en la atención a estos pacientes y sus familias. Vamos entonces a ver que a partir del conocimiento y del estado del arte de la psicocardiología, partiendo de conceptos ya dados, sobre todo apoyándonos en el concepto de la profesora Mirta Lang, de Argentina específicamente, que está hoy entre nosotros, pues enriquecimos un poco el concepto de psicocardiología porque se incluyen variables no antes descritas en otros conceptos revisados. Sabemos que muchos autores en el mundo, en Cuba, han trabajado esta faceta, estas aristas de las enfermedades cardiovasculares, pero se ha insistido poco en algunos elementos que consideramos que son importantes trabajar desde la psicocardiología y desde el enfoque integral de estas enfermedades. Bueno, entonces este es el concepto de psicocardiología que hemos a partir de 2010 dado sobre la base de otras revisiones y del estado del arte, sobre todo sobre el concepto dado por la profesora Mirta Lang sobre lo que es la psicocardiología. Decidimos ampliar este concepto porque consideramos que es necesario insertar otras variables que son de gran interés en el manejo del paciente cardiovascular. Así, bueno, se contempla todo lo referente a la prevención y promoción, al manejo de los enfermos hospitalizados, a las emociones que se derivan de toda esta hospitalización, a todo lo que concierne al comportamiento sexual y a la expresión de la sexualidad de estos pacientes, pero además quisimos incluir a la familia porque esta familia tiene por marcadores genéticos un vínculo directo con las enfermedades cardiovasculares y de quienes la padecen. Además son cunas de aprendizaje de estilos de vida y son además los familiares agentes de apoyo y cambio en los procesos rehabilitatorios. Y además hay un elemento importante que en la literatura también se aborda poco, que es lo referente a los procesos cognitivos de los pacientes portadores de enfermedades coronarias. Sobre todo, sí se sabe que hay eventos drásticos que pueden provocar alteraciones en el funcionamiento de los procesos cognitivos y además quisimos incluir el enfoque de género porque las personas todas tenemos formas específicas de enfermar y de morir de acuerdo al sexo y al género que nos acompaña como constructo que se adquiere durante el proceso de socialización. Por tanto, la psicocardiología también debe referirse a este enfoque de género. A partir de este concepto, pues queremos tocar algunos aspectos de interés que conciernen a la personalidad, a las emociones y a las enfermedades cardiovasculares. Pues bien, de todos es sabido que en la década del 50, justamente en el 1959, dos eminentes cardiólogos, Friedman y Roseman, descubren y se percatan que sus pacientes tienen un patrón de comportamiento característico, típico, y en sus estudios definen que esas características del comportamiento obedecen a un patrón de conducta que se llama patrón de conducta tipo A. Este patrón de conducta tipo A
pues está considerado en los momentos actuales, y a partir de 1981 específicamente, se considera que es un factor de riesgo independiente para padecer de enfermedades coronarias, con tanto peso y con tanta magnitud como suelen ser los factores de riesgo tradicional. Porque este patrón de conducta tipo A tiene como rasgo distintivo, además de otras características, la ira y la hostilidad como rasgo personológico que marca la conducta del individuo. Pues este patrón de conducta tipo A y estos rasgos de personológicos pues tienen que ver con modificaciones que se producen a nivel psicofisiológico, sobre todo cuando las personas de manera sostenida en el tiempo, de manera mantenida, experimentan estos episodios y se producen modificaciones a nivel de la secreción de algunos neurotransmisores, sobre todo de la adrenalina y la noradrenalina, y esto va socavando de manera paulatina, de manera progresiva, las paredes incluso de las arterias, va haciendo como un lecho fértil para que aquellos ácidos grasos que van circulando en sangre vayan sedimentándose, vayan acomodándose y finalmente a largo plazo pueden constituir perfectos lechos para que se formen las placas de ateroma, además de tener repercusión sobre otras variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. De hecho, corregir, prevenir, identificar a tiempo estos rasgos personológicos constituye un paso importante para evitar que las personas enfermen de enfermedades cardiovasculares. Un poco más tardío también se define la personalidad tipo D. Justamente en el 90, por Denollet y otros colaboradores, donde el rasgo distintivo está en la inhibición de las emociones y también en un rasgo característico depresivo que tienen estos pacientes, lo cual favorece además la aparición de algunos síntomas o algunas características que desencadenan en enfermedades cardiovasculares. Siempre estas respuestas están, por supuesto, ante los estímulos, están mediatizadas por la personalidad, por la individualidad de cada individuo y, por supuesto, tiene un patrón de respuesta muy personalizado, muy típico. Este fenómeno de la ira-hostilidad ha sido bien estudiado y se dice que, como explicaba anteriormente, que produce vasoconstricción y arritmias por fibrilación auricular, además de modificar en gran medida el grado de estabilidad de la presión arterial, de hacer una hiperactivación del sistema nervioso central por excesiva secreción de catecolaminas y glucocorticoides, y además estas hormonas corticales producidas a partir del eje hipófiso suprarrenal es de gran influencia en los procesos psicobiológicos como la ansiedad, la hostilidad, el miedo y la depresión. El estrés, por su parte, como otra de las emociones que está presente dentro de los factores de riesgo emocionales, pues tiene un papel importante, pero no nos referimos al estrés como respuesta adaptativa. El estrés sostenido, el estrés mantenido, el estrés crónico, aquel estrés que convive con las personas y que de manera sistemática se da en respuestas desmedidas ante estímulos del medio que el individuo no sabe afrontar. Y este estrés también va a provocar alteraciones en la respuesta psicofisiológica, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Hay un menor umbral para los ritmos cardíacos anormales. Este estrés puede provocar una reactividad de la presión arterial y puede provocar en aquellos pacientes que viven con desfibriladores automáticos implantados descargas eléctricas que interfieren de una manera importante la calidad de vida. El estrés también interfiere en el aporte de oxígeno miocárdico y hace más drástico el déficit irrigatorio, en tanto la frecuencia cardíaca aumenta bajo el influjo del estrés. Por eso, a la hora de evaluarlo, hay que evaluarlo tanto en la promoción, en la prevención, como en el tratamiento incluso del paciente grave, porque un estrés mantenido en un paciente que sufre de cualquier evento coronario
puede recrudecer el cuadro clínico e incluso desencadenar en episodios que pudiesen evitarse. Por eso la labor del psicólogo es importante desde el mismo momento en que el paciente enferma y aún más antes de enfermar. Otro de los aspectos muy estudiados por la literatura es la depresión. Podemos ver en pantalla que la depresión puede producir una depresión inmunológica. Esta depresión pues inhibe, va a llevar a inducir, mejor dicho, a la vida sedentaria, favorece la hipofunción de los vasoreceptores y a su vez reduce la capacidad cardiovascular de amortiguar las variaciones tensionales y aceleran la variabilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca. Esta depresión aumenta el riesgo de padecer eventos coronarios y aumenta hasta 3 veces el riesgo de muerte en pacientes que padecen de cualquier cardiopatía isquémica. Por tanto, la depresión también se dice que favorece mayor inflamación y riesgo de trombosis. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, es un elemento de marcado interés en el tratamiento de estos pacientes y en el tratamiento también de pacientes con factores de riesgo para padecer de alguno de estos padecimientos. La ansiedad, por su parte, puede precipitar todos estos eventos coronarios, puede aumentar sucesos isquémicos y arritmias en los pacientes infartados. Se dice que la ansiedad favorece el dolor torácico pre- y postoperatorio y que incide negativamente en los tratamientos quirúrgicos de los pacientes que necesitan de intervenciones, además de entorpecer la rehabilitación y reducir la fase de variabilidad cardíaca y alteraciones en el tono cardíaco. Estas emociones deben tratarse de manera sistemática y de manera cautelosa para evitar mayores complicaciones en los pacientes que tienen factores de riesgo o que tienen padecimientos coronarios francos. Hay un aspecto interesante también que me gustaría retocar y es la rehabilitación cardiovascular, el papel del psicólogo dentro de la rehabilitación cardiovascular. Conocemos que la rehabilitación cardiovascular está definida como una de las acciones más importantes según la Organización Mundial de la Salud después que el paciente enferma. Que esta rehabilitación consta de 3 fases: la primera, la hospitalaria; la segunda, la de convalecencia; y la tercera, la de mantenimiento. Pero esta rehabilitación tiene 3 aspectos fundamentales: los aspectos biológicos que se tocan, los aspectos psicológicos que también se tocan y manejan, y los aspectos sociales. Y esta rehabilitación cardiovascular, pese a que existen programas en el mundo, en diferentes países, tiene una particularidad, y quisiera insistir en la individualidad del tratamiento, es decir, explorar las necesidades y las áreas de interés de cada uno de los pacientes para trabajar de una manera personalizada con los pacientes, con el objetivo de corregir o modificar aquellas conductas que pueden ser contraproducentes en todo el proceso de rehabilitación y para la enfermedad. Me voy a referir con mucha fuerza y con mucho interés a la fase hospitalaria de la rehabilitación. Esta fase, que constituye la primera fase de la rehabilitación cardiovascular, tiene por peculiaridad que el paciente no tiene que venir a usted, sino usted va al paciente. El paciente generalmente permanece encamado en las primeras 48 o 72 horas del evento coronario, y el psicólogo, en combinación con el equipo multidisciplinario, va al paciente para iniciar el trabajo psicoterapéutico. Trabajo psicoterapéutico que emana de todas las técnicas que podemos conocer en cuanto a tratar de modificar actitudes, de reducir o mejorar el tono emocional y iniciar la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular. En tanto esto sucede, el psicólogo va armando su estrategia de acuerdo a todas estas herramientas y de manera individual va trabajando con el paciente y su familia al unísono para ir educando
educando al paciente en todos los conocimientos que debe tener, pero además para ir creando la necesidad de la modificación, es decir, lograr la interiorización de ese conocimiento que se involucre en la esfera de las motivaciones y que sirva después como un elemento regulador de la conducta una vez que el paciente es egresado del hospital. Sabemos que nuestros pacientes poseen todos estos factores de riesgo modificables en su mayoría que ya mencionamos anteriormente y que con una intención personal y la ayuda de los profesionales de la salud pueden llegar a corregir estos factores de riesgo que son contraproducentes para la evolución de la enfermedad. Utilizamos la musicoterapia, las técnicas cognitivo-conductuales, utilizamos las técnicas de desactivación psicológica, utilizamos todas las terapias reflexivo-vivenciales, todas las técnicas psicoterapéuticas que parten del efecto directo de la palabra, usamos el grupo con la familia en momentos ya de casi del alta hospitalaria, y a este tratamiento psicológico, por sus características, por el tiempo de duración y por su intensidad, le hemos llamado tratamiento psicológico intensivo en situaciones especiales, el cual puede ser replicado en cualquiera de las unidades de atención al paciente en fase hospitalaria. Pero también nos queríamos referir a otras cuestiones que están relacionadas específicamente con la sexualidad del paciente coronario y las afectaciones que pueden o no tener para la calidad de vida y la vida emocional de estos pacientes y por tanto en la repercusión que pueden tener sobre la favorable evolución de los procesos mórbidos de los cuales son portadores. Sabemos la importancia que tiene para la mayoría de las personas la sexualidad, con todos sus atributos, con todas sus características, permeado por la cultura, por los patrones, por las normas establecidas en determinados momentos y contextos sociales. Sabemos que en Cuba esto es un aspecto importante tanto para el hombre como para la mujer, y especialmente para nuestros hombres cubanos, y también en Latinoamérica, también en Argentina, en Ecuador, en México y en otros países de Latinoamérica. Por tanto, el manejo de la sexualidad es un aspecto obligatorio dentro del trabajo del psicocardiólogo y va en dos vertientes fundamentales. Uno, referido a la prevención de la enfermedad cardiovascular, y otro, cuando ya la enfermedad cardiovascular se ha instalado. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, porque hay factores de riesgo que van induciendo a la falla de la respuesta sexual, y sobre todo nos vamos a referir a qué sucede con la disfunción sexual eréctil en los hombres. Se sabe y se dice en la literatura actual que del 20 al 30% de los hombres hipertensos que sufren de disfunción eréctil a corto o a mediano plazo pueden tener una cardiopatía isquémica, es decir, se considera en este caso que la falla sexual o la disfunción eréctil es un indicador de cardiopatía isquémica. Por tanto, nos da la posibilidad de identificar en aquellas personas que la portan, que acuden a nosotros, de establecer acciones de prevención para evitar que esa persona siga evolucionando en el curso de este proceso de la enfermedad y llegue a padecer de una cardiopatía isquémica. Hay que remarcarlo, hay que hacerlo saber a los psicólogos, a los médicos, a todas las personas que asistimos en momentos específicos a estos hombres que asisten en busca de ayuda. Pero también es importante tener en cuenta a la hora del tratamiento de las personas que ya han enfermado de cardiopatía isquémica u otras enfermedades coronarias. ¿Por qué? Porque generalmente se combinan factores orgánicos y psicológicos y medicamentosos a la hora de la expresión de estas fallas sexuales o dificultades en la respuesta sexual que constituyen verdaderos problemas para la calidad de vida y la felicidad de las personas. Digamos entonces que hay que tener en cuenta el tipo de disfunción que se está diagnosticando, si es francamente orgánica, si es
predominantemente psicológica o si es mixta, qué medicamentos están involucrados en el tratamiento del paciente, que muchas veces traen aparejadas estas consecuencias para la persona que los toma, qué vínculos se establecen con la pareja, cuál es la comunicación, cómo es la comunicación, qué se le ha dicho al paciente acerca de su comportamiento sexual, cómo se le ha orientado a iniciar su vida sexual, en qué momentos debe reiniciarla o qué medidas debe tomar a la hora de la relación sexual, qué medicación debe utilizar en casos que aparezcan dolores anginosos, puede utilizar medicamentos que favorecen la respuesta sexual, en este caso el sildenafil u otro de sus similares, para poder amortiguar esta dificultad. Se consultó con el cardiólogo, se ha hecho una justa valoración de esta dificultad o se ha minimizado, teniendo en cuenta que la enfermedad cardiovascular es la protagónica y la que realmente reclama la atención del personal que está a cargo desde el punto de vista terapéutico de estos enfermos. Es una valoración justa que hay que hacer porque nuestros pacientes sufren desmedidamente por estas dificultades, pasan de mano en mano muchas veces sin tener una orientación acertada. Esto empeora la calidad de vida, genera depresión, genera malestar y se convierte en un círculo vicioso que al final viene a influir negativamente sobre la enfermedad coronaria. Es importante entonces hacer las pruebas ergométricas que definen la capacidad funcional de estas personas, en qué medida se les orienta la actividad sexual, qué tipo de actividad sexual debe desarrollar y qué afección está provocando para que el paciente y su cónyuge, en este caso, puedan asumir conductas protectoras y que no empeore más la situación real que el paciente tiene, aun cuando sabemos que hay factores medicamentosos y factores biológicos que están interfiriendo en esta situación. Pero el manejo psicológico es importante y sobre todo establecer pautas de actuación que combinen la atención psicológica con la atención cardiológica. Otro aspecto interesante, poco tomado poco tomado dentro de las pautas de los programas de rehabilitación cardiovascular, es todos los aspectos neuropsicológicos de los pacientes que viven con enfermedades coronarias o con factores de riesgo para padecer de estas enfermedades coronarias. Veamos que hay eventos importantes dentro de los padecimientos coronarios que van a interferir el aporte de oxígeno al cerebro en momentos específicos y eso va a causar daños a nivel neurológico y que además traen aparejados consecuencias en los procesos cognitivos. Pero además hay que ver también que hay factores de riesgo de la enfermedad coronaria que además son entidades que se convierten en indicadores, estos indicadores de afectaciones cognitivas puede decirnos que hay una mala adherencia terapéutica o que hay cuestiones que modificar, sobre todo en la hipertensión arterial, en la diabetes mellitus y en el tabaquismo, que son enfermedades o factores de riesgo que cuando tienen determinada magnitud y determinada complejidad puede afectar procesos cognitivos. Estamos entonces dándonos cuenta que estamos en un momento de comenzar acciones preventivas que puedan conducir a que estos procesos maltratados, mal autocuidados o con baja adherencia terapéutica puedan modificarse para mejorar los procesos cognitivos, pero a la vez apuntar hacia la enfermedad coronaria como un elemento que puede irse evitando durante el transcurso del tratamiento de todas estas enfermedades o factores de riesgo que también generan procesos de deterioro en los procesos cognitivos. Es importante saber cuando se produce un infarto complicado, una parada cardíaca, una fibrilación auricular, una bradicardia sostenida, un bloqueo AB, que son enfermedades que comprometen de manera importante el aporte de oxígeno al cerebro. Y cuando esto sucede, varios estudios revisados demuestran, tienen la confirmación, dan la confirmación
de que se pueden afectar los procesos del pensamiento, el control de la acción, se puede afectar la memoria, se puede afectar toda la parte que tiene que ver con los procesos de síntesis, los procesos de generalización, y por supuesto esto afecta en gran medida la calidad de vida del paciente por una parte, pero tengamos en cuenta también que se daña de manera importante la adherencia terapéutica, porque si todos estos procesos están dañados, pues el paciente no es capaz de adscribirse o de apegarse a un protocolo de tratamiento indicado, porque sus facultades, sus procesos cognitivos no le permiten tal vez recordar, tal vez razonar o tal vez llegar a una conclusión exacta de qué tiene que hacer. Por tanto, ahí nos tenemos que apoyar en la familia, y lo que es más importante y lo que adolecen los programas de rehabilitación cardiovascular. No se incluyen generalmente dentro de los programas de rehabilitación cardiovascular la rehabilitación del proceso cognitivo. Y es un llamado que hacemos a la comunidad científica, incluir el diagnóstico en primer lugar y la detección de estas afecciones para después incluirlo dentro de la rehabilitación de los procesos cognitivos. Otro aspecto importante es el paciente grave. El paciente grave coronario no es el mismo paciente grave al que estamos generalmente acostumbrados. Es un paciente que generalmente, cuando pasa las primeras horas del dolor intenso o de la inestabilidad clínica intensa, pues permite la comunicación, aparenta estar bien, aparenta estar sano, no parece ser una persona gravemente enferma, y permite la comunicación generalmente si no hay una afección más elevada. Permite la comunicación, permite el intercambio terapéutico, permite la orientación, pero eso sí, hay que ser transparente con el paciente, decir la verdad hasta donde sea tolerada, no caer en la conspiración del silencio para que el paciente se sienta dañado por no saber, porque no se le comunica, establecer tratamiento con las técnicas que se permitan, la musicoterapia, la relajación, porque además cuando hacemos esto estamos contribuyendo con las ciencias médicas de manera importante a la estabilidad del cuadro clínico, y eso ha quedado demostrado en investigaciones, cómo el paciente grave puede ser sometido a tratamientos con técnicas relajantes, y los parámetros fisiológicos bajo el influjo de estas técnicas pueden amortiguar, bajar, porque lógicamente están exacerbados por la preocupación, por el ingreso, por las preocupaciones, por los mitos que se gestan a partir de la enfermedad cardiovascular, por todo el entorno que rodea al paciente en una unidad de cuidados intensivos, porque los equipos emiten sonidos, ruidos, porque hay alarmas, porque hay muerte, y todo esto exacerba la esfera emocional. Si nosotros estamos contribuyendo a la estabilidad de las emociones, al control elemental de las emociones, estamos contribuyendo también al control del estado general del paciente, del cuadro clínico. Me gustaría centrarnos acá, centrando en algunos resultados que se han obtenido en investigaciones con estos pacientes. Miren, bajo tratamientos relajantes, adormecedores, técnicas relajantes y estimulantes, hemos obtenido con pacientes con infarto agudo del miocardio específicamente, en estado de gravedad, que los parámetros fisiológicos, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca han modificado favorablemente. Y cuando hemos modificado favorablemente, hemos logrado que se establezca una normalidad en parámetros fisiológicos que se traduce en un concepto que se llama doble producto. Es decir, el doble producto es un indicador de estabilidad clínica que debe mantenerse en una cifra de 12.000 hacia abajo. Y hemos obtenido que bajo el influjo de este tratamiento, el parámetro que estaba exacerbado ha logrado disminuir. Por tanto, estamos contribuyendo no solo a la parte de la subjetividad, estamos contribuyendo a la estabilidad orgánica, a la estabilidad clínica. Estamos mejorando el cuadro clínico del paciente, estamos contribuyendo con las ciencias médicas a la estabilidad clínica del paciente. Y eso se traduce en una palabra: calidad asistencial. Por otra parte, nos dirigimos a toda la parte de la promoción y la prevención. Fíjense que se prevé por la Organización Mundial de la Salud cuáles son las metas fundamentales para el 2025, y es la disminución
de todos aquellos factores de riesgo que conspiran contra la enfermedad. La disminución del consumo de sal, del consumo de tabaco, de la presión, de las cifras de presión arterial, de la adherencia a los tratamientos, de que las personas reciban en un 50% de las terapias medicamentosas y las consejerías, y además que se aumente la actividad física para disminuir la obesidad y el sedentarismo. Fíjense, si analizamos todos estos factores, me gustaría de nuevo tomar la diapositiva para que veamos que en casi todos estos elementos que propone la Organización Mundial de la Salud, los psicólogos somos claves, junto al equipo médico, porque la disminución de todos estos riesgos, la disminución de todas estas cuestiones que pueden traer aparejadas desenlaces desfavorables para las personas, tienen un componente conductual, tienen un componente psicológico, tienen una interiorización, tienen una toma de decisiones y lleva implícito un autocuidado personal. Por tanto, es de nuestra competencia, es de nuestra actuación, es de nuestra profesión contribuir a que en el mundo, en Cuba, en Argentina, en cualquier país, las enfermedades cardiovasculares no sigan cobrando la cantidad de muertes y enfermos y discapacidad que en estos momentos están provocando. Por tanto, hagamos un llamado, hagamos una reflexión y pongámonos en función de evitar estas muertes que son evitables. ¿Qué hace entonces la psicocardiología, la psicología, las ciencias de la conducta? Bueno, sería importante incorporar a estas acciones de promoción y prevención de la salud de todos los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas. Pero no nos quedemos en el enfermo o en la persona que tiene un factor de riesgo. Vamos a la escuela, vamos a los niños, vamos a educar patrones comportamentales, vamos a educar hábitos de vida saludables. Involucremos a los maestros, a los pedagogos, involucremos también al centro de trabajo, que dice la Sociedad Española de Cardiología que es el escenario perfecto para la intervención, porque es donde transcurre la mayor parte de nuestras vidas, es el lugar donde más estamos, es donde mejor podemos influir sobre nuestros trabajadores. Eduquémoslos, hagamos programas de intervención, detectemos los factores de riesgo, trabajemos sobre esos factores de riesgo, pero además hagamos programas donde enseñemos a nuestros pacientes, a nuestros trabajadores en este caso, a cuidarse, a saber qué hacer, a educarlos para luego obtener resultados favorables. Y vamos más allá, vamos entonces a que las instituciones y las organizaciones de todos los países se sumen a estas campañas. Vamos a la familia, donde es el grupo que inicia la educación del individuo, donde se adquieren los patrones iniciales de vida comportamentales, donde se adquieren los conocimientos, donde iniciamos nuestras enseñanzas. Vamos a transmitir a nuestros niños, vamos a educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, vamos a enseñarles cómo es una vida saludable para evitar enfermar. Contrarrestemos el exceso de la alimentación, del tabaquismo, del sedentarismo, de todas estas cuestiones que son contraproducentes. Y no dejemos un elemento importante que ya mencionamos, el enfoque de género, porque las mujeres y los hombres, como decíamos hace un rato, no tienen la misma manera de enfermar y de morir. Los patrones, las normas, las conductas, los patrones sociales nos han permeado a través de la historia y nos han llenado de una serie de ideas y comportamientos que llevamos a la práctica cotidiana. Y entonces se producen inequidades en los tratamientos, en las actuaciones, en las sobrecargas de trabajo, en las acumulaciones de cargas que al final redundan contra la salud de las personas, hombres y mujeres que hemos sido educados en sociedades donde esos patrones se van cultivando. Hay que ver el enfoque de género dentro de las políticas de salud, dentro de las políticas gubernamentales y asistir a este llamado como una necesidad de la salud pública a nivel mundial. Por tanto, ¿qué nos queda? Nos queda a los psicólogos, a los psicocardiólogos, a los que trabajamos en estas esferas, a los médicos, a los cardiólogos. Nos queda, por favor, capacitar. Nos queda crear alianzas, ayudar, cambiar, sensibilizar, corregir, polemizar. Hay que polemizar, hay que escuchar
y hay que aprender. Y cuando esto suceda, estamos entonces en condiciones de desarrollar nuevas políticas de intervención en el campo de la salud. Estamos en condiciones de dar responsabilidad a las personas y estamos en condiciones de mejorar y contribuir a garantizar la calidad de vida y la cantidad de vida de las personas de nuestro planeta, de nuestro país, de nuestro entorno. Por eso quería entonces emitir estas conclusiones. En primer lugar, que la psicocardiología es una de las ramas de la psicología de la salud que ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos y que está llamada a disminuir la morbidez y mortalidad por enfermedades cardíacas y trabajar con los pacientes y las familias. Que además el intervencionismo psicológico en estos casos adquiere un carácter multidisciplinario e intersectorial y no se aparta del enfoque de género. Y que también la capacitación es una necesidad para poder proveer a nuestros profesionales de conocimientos que estén en función y en aras de mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestros pacientes. Quería decirles, por favor, en la diapositiva, que este es un libro que se llama Psicocardiología en el proceso salud-enfermedad, de la teoría a la práctica, que escribí en el año 2013. Fue publicado en el 2013 por la editorial ESIMED, que es la editorial de Ciencias Médicas de Cuba, y que pueden encontrarlo en el sitio que se ve en pantalla. Es un libro que fundamentalmente se centra en todos estos aspectos que hemos abordado, que da pautas de actuación, por eso se llama de la teoría a la práctica, que da metodologías, que da programas para la intervención con los pacientes y sobre todo es hecho a partir de la sistematización del conocimiento, pero también a partir de resultados de investigaciones realizadas en nuestro país y con pacientes cienfuegueros. Quería terminar esta exposición con un ferviente saludo y esta frase de nuestro apóstol José Martí: solo va al alma lo que nace del alma, y con nuestra bandera cubana. Un abrazo a todos, muchas felicidades, muchos éxitos y ojalá pronto nos veamos. Hasta pronto.